Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí nuevamente en otro episodio de este podcast de Mi Piel es Oro. Y bueno, en este día tenemos como invitado a un gran amigo, al doctor Ricardo Beas. Él es médico otorrino, especialista en rinoplastía. La verdad que muchísimas gracias, Ricardo, por haber aceptado hacer este podcast para todo el público de Mi Piel es Oro y más, ¿verdad? Con un tema pues bien importante, sí, que es la aplicación de ácidos hialurónicos en la nariz para rinomodelación. Sí, muchas gracias por la invitación, Rocío, y pues te felicito por tu podcast. Sí, creo yo que es un tema muchas gracias. Muy importante, ¿no? Actualmente ha estado mucho en boga el tema de la aplicación de ácido hialurónico, sí es. Entre otras cosas más, porque a veces he sabido que no nada más ácido hialurónico les han puesto otro tipo de materiales. Y sí, ahorita es una constante de varios, mío y de varios colegas que nos dedicamos a nariz, a tratar de explicar el por qué sí, por qué no. Hay unos factores que hay que tomar en cuenta antes de pensar en una rinomodelación, ¿no? Así es. Mira, la aplicación de ácidos hialurónicos en la cara, en cualquier zona del cuerpo, pero hablando específicamente de cara, es algo que debe de tener una preparación. Debemos de tener un conocimiento muy claro de lo que es la anatomía y hacerlo hablando de aplicación de ácidos hialurónicos en la cara con los mejores productos, con las mejores técnicas. Pero en la nariz, Ricardo, realmente es algo que yo no estoy a favor. A mí no me gusta tener ese tipo de prácticas. Ya nos comentarás en qué casos a lo mejor sí, pero el especialista. Pero es una zona muy pequeña, muy vascularizada, en donde está el hueso, el cartílago, unas ramas musculares muy pequeñas y la piel, ¿no? Entonces, el riesgo de tener una complicación a llegar hasta tener una necrosis, una pérdida, pues yo creo que es muy grande. Y yo veo que muchas personas lo ven como una opción en lugar de hacer una cirugía. Quieren cambios, estos cambios así fenomenales, que realmente se pueden lograr con una muy buena cirugía y teniendo mínimos riesgos de necrosis, que con la rinomodelación con ácido hialurónico es muy alta, así que hay que dejarlo muy en claro, y sí es algo que yo quiero transmitir, porque al final de cuentas es una complicación que se pueden evitar. Sí. Y bueno, Ricardo, en estos casos, hay algunas personas que lo ven como una opción muy fácil, y creo que es la culpa de los médicos o de las personas que, luego me entero que a veces ni médicos son, pero bueno, de hacerle ver a la persona, al paciente, que es una opción. O sea, a ver, tú que eres cirujano, sí, tu especialidad es rinoplastía. Dime o dinos a todos, ¿qué opinas realmente en este tema? ¿Lo recomiendas, no lo recomiendas? ¿Qué te encuentras en las cirugías? ¿Cuáles son los riesgos? Mira, definitivamente antes de una rinoplastía no lo recomiendo. Okay. Sí, efectivamente hay espacios muy pequeños, es muy diferente esta parte de acá. Aquí hay un espacio donde puedes separar, diseminar el ácido hialurónico. En la nariz no pasa eso, ¿no? Probablemente acá en la parte superior, que llamamos radix, sí se puede expandir un poquito más la piel, pero existe una parte que está muy vascularizada y que hay riesgo ahí, ¿no? Sí entiendo, pues, la necesidad de las personas a veces de querer hacer cambios y de ahorrar, ¿no?, algo de dinero para un resultado que desafortunadamente pues es momentáneo, ¿no? Aparte, exactamente. Esa es la realidad, ¿no? Sí. Ahora, aún sabiendo la anatomía, exactamente, tú bien sabes que los vasos exactamente no pasan por el lugar donde claro, normalmente estamos acostumbrados. Hay una variante, hay una variabilidad muy importante, sí, dentro de la anatomía del cuerpo humano,
que usualmente estás acostumbrado a que haya unas estructuras y las personas son diferentes, ¿no? Cada cuerpo es diferente y puede cambiar. Aún así, sabiendo la anatomía exactamente, existe riesgo de que pueda haber una complicación. Eso es un hecho, ¿no? Ahora bien, lo he visto también que lo aplican personas que no son doctores, que se ha hecho un negocio externo que está mal. Eso creo que está actualmente hasta penado, para mi punto de vista. Claro, una falta de ética como ser humano, como persona. Así es, Sí. y bueno, me he enterado casos desastrosos de eso, ¿no? Sí es una complicación rara de ver. A mí en lo personal no me ha tocado ver un caso catastrófico, pero los he visto descritos en la literatura de pacientes que les pasa eso. Ahora bien, la rinoplastía te dice, es que también hay riesgos, ¿no? Definitivamente hay riesgos en cualquier procedimiento quirúrgico, ¿no? Claro. Pero en manos de personas que lo saben hacer, el riesgo es muy bajo. Siempre existe riesgo, sí, pero el riesgo es muy bajo, ¿no? Sí. Ahora, normalmente estás buscando un resultado permanente, cosa que no logras con una rinomodelación, salvo que te apliquen silicón u otro tipo de materiales que tienen efectos secundarios, pues todavía hasta a veces peores, ¿no? Ahora, ¿qué nos pasa en la rinoplastía cuando alguien se pone ácido hialurónico o llega con el antecedente del ácido hialurónico? Pues desafortunadamente nosotros como cirujanos, cuando entramos a la nariz, sí nos encontramos cambios. Entre ellos puede haber fibrosis. La fibrosis es como un endurecimiento, o tú sabrás más el tema del significado de fibrosis, pero lo que nosotros nos encontramos es que hay una especie de endurecimiento como acartonamiento de la piel. Hay áreas donde no hay vasos sanguíneos, donde debería de haber. Hay áreas donde hay vasos sanguíneos. De hecho, hay colegas que toman la aplicación de ácido hialurónico como una cirugía previa. Ok. Hay riesgo de necrosis también. De hecho, uno lo platica con el paciente, le dice, ¿sabes qué? Tienes ya un antecedente de ácido hialurónico. Como es realidad que puede no pasar nada, es realidad que a la hora de meterte a cirugía, hemos encontrado áreas que puede peligrar la viabilidad o la supervivencia de ciertas partes de la piel. Nos ha tocado gente que tampoco nos ha dicho, que nos ha ocultado esa información. Y es un tema de cuidado porque los resultados pues, se ven comprometidos, ¿no? Desafortunadamente. Y siguiendo con este tema tan interesante sobre la aplicación de ácido hialurónico para rinomodelación, aquí con el doctor Ricardo Beas. Ricardo, ya les dijimos aquí al público que es muy peligroso, que no se recomienda, pero sí me gustaría como ahondar un poquito más en esta parte, o sea, el por qué, ¿no? Como hacerlo un poco más gráfico, que a veces necesitamos nosotros como imaginarlo para que nos quede esa convicción de qué es lo que me están diciendo, ¿no? Miren, ya les comentamos precisamente que tenemos nosotros en nuestra nariz pues los espacios muy reducidos, ¿no? Y que hay vasos muy importantes, espacios muy pequeños. Y que dentro de las complicaciones que puede haber está precisamente que a la hora de infiltrar cualquier zona de la nariz, ya sea porque conocemos bien la anatomía, pero hubo variantes anatómicas y le dimos a un vaso y que a veces son tan pequeños que a la hora de nosotros aspirar la jeringa no nos da nada, precisamente porque es un vaso muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ocasionar? Inyectar directamente ácido hialurónico en esa vena y esa vena lleva el oxígeno, lleva la sangre a otras zonas. Entonces ahí nosotros ya nos vemos comprometidos con el tejido. Ahí ya estamos hablando de una necrosis. Así es. Y por otro lado, también es, lo coloqué en el lugar adecuado, no hay ningún vaso sanguíneo, pero ¿qué sucede? Que es tanto lo que está aplicando el médico que genera un efecto de compresión, un efecto en donde no deja pasar, no deja llegar tampoco la sangre, el oxígeno, y ese tejido se ve comprometido. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esto, Ricardo? Pues es muy desafortunado, ¿no? Que llegue a pasar eso. De hecho, también ha habido, ahorita vino la doctora Elizabeth de oftalmología,
lesiones en la arteria central de la retina. Así es, o sea... También ha habido ceguera. Ceguera, ¿Ok? exactamente. Sí, sí, obviamente estás hablando de casos, no es en todos los pacientes, ¿no? La forma de solucionarlo, pues son diferentes. Eso ahorita tú nos podrías platicar un poquito más. Tienes que aplicar hialuronidad. O sea, son situaciones de emergencia real. Ahora, lo que decíamos, ¿no? Eso es por una parte en el momento que lo aplicas, ¿no? Sí. Que sí se produce esa lesión, se muere una parte de piel, hay cambios en la coloración. ¿Cómo lo solucionas eso en un futuro? Son resultados catastróficos que tienes que utilizar colgajos, injertos, y realmente el resultado pues queda O sea, de buscar algo estético, de buscar algo que quedara armónico, bonito, que te gustara, termina siendo cirugías en donde ya es una reconstrucción. De reconstrucción, definitivamente, ¿no? Mira, la verdad es que sí me ha tocado ver casos así que van a mi consultorio en donde tienen comprometida la vascularidad. A mí me ha tocado ver en zonas pequeñas, pero realmente yo sí me alarmo porque, o sea, está en una zona pequeña, es una necrosis literal, o sea, el tejido se vuelve cianótico. O sea, pongámonos un ejemplo, ¿no? Hacemos una presión y evitamos que por cualquier motivo haya una irrigación sanguínea en el dedo. O sea, esto es algo de perder el dedo, de perder el tejido. Eso mismo sucede en la nariz. Es algo que podemos nosotros llegar a perder parte de nuestra nariz o incluso todo, que era lo que comentabas, que es muy desafortunado en donde se tenga que reconstruir la nariz por una mala aplicación de ácido hialurónico o bien por querer sustituir una cirugía en donde realmente había muchos cambios. Porque hay pacientes que llegan y me dicen, nada más aquí, mire doctora, me quiero perfilar más la nariz. Eso sí, lógico. ¿Cómo vas a cambiar, ¿no? El soporte de una punta con ácido hialurónico, ¿no? Mira, a mí me ha tocado varias veces, afortunadamente no me ha tocado casos catastróficos, pero sí lo platicamos con los pacientes. Dicen, ¿sabes qué? Tuviste ácido hialurónico, no está bien, pero bueno, te puedes operar, pero es un riesgo que existe compartido entre el paciente y el doctor, saber que existe riesgo de hacerte una rinoplastia, pero que ya tuviste ácido hialurónico. Me tocó el caso de una chica que operamos, que ella no se nos informó, no nos comentó que había tenido ácido hialurónico, que también es algo que no deben de hacer los pacientes. Sí, informen todo lo que se aplicaron, sin claro. miedo, sin temor. Y terminamos la cirugía y sí encontramos ácido hialurónico. Terminando la cirugía, la punta se puso morada. Afortunadamente no pasó nada, pero el riesgo que corrió esa chica de que la punta se le cayera, que perdiera ese pedazo de piel, fue muy elevado. Así Entonces, eso es súper importante que lo entiendan. A mí me han preguntado, ¿cuándo recomiendas entonces el ácido hialurónico? Que es lo que platicábamos. Sí. Sí puede ser a lo mejor una opción viable cuando alguien ya se realizó una rinoplastia, que se hizo todo el procedimiento y que a lo mejor queda un detalle muy pequeño, que a lo mejor vale la pena poner el ácido hialurónico en lugar de dormir un paciente, abrir toda la nariz y tratar de solucionarlo. A veces eso es paso. Y tan importante es que vemos que muchos pacientes que se le pone ese pequeño detallito de ácido hialurónico que ya no se reabsorbe. Entonces, ¿por qué no se reabsorbe? Señal de que genera un daño de manera permanente y una fibrosis. Entonces no es tan absorbible como la mayoría de las veces nos lo han presentado. Pones el ácido hialurónico y va a desaparecer por completo y no va a dejar secuelas. No es así. Nosotros lo vemos en nariz. Sí deja secuelas. Así es. Por eso es importante platicarlo con los pacientes que no deben idealmente ponerse ácido hialurónico si están pensando en hacerse un cambio. Efectivamente, y por eso es este podcast, para dar esta información, para dar este conocimiento, que no exista pues una irresponsabilidad por parte de algunos médicos y que el paciente tenga la información. Claro. Sepa realmente qué es lo mejor, qué debe de buscar, ir con los doctores que lo puedan orientar adecuadamente para evitar que tengan algún riesgo. Esto que nos acabas de mencionar creo que es de mucho valor en cuanto a si tu problema o no problema, ¿no? A lo mejor es nada más estético. Lo que tú tienes en cuestión estética,
se requiere cambios un poco grandes, a lo mejor un injerto, qué sé yo, la técnica que el doctor experto decida y lo platique contigo, entonces no estés buscando un cambio con un ácido hialurónico en donde el riesgo es muy alto y puede comprometer tu nariz. Ahora sí que ya no un pedacito, nada, o sea, realmente tu nariz. No, y si en un momento ellos piensan operarse más adelante la nariz, pues están complicando también el resultado. El resultado. Entonces, como que no tiene mucha lógica, sentido ponerse eso realmente. Exacto, o sea, ¿qué es lo que yo voy a terminar haciendo al final del día? Me voy a operar la nariz porque esto no es algo que se me va a quitar con un detallito, ¿no? Como bien lo dijiste. O sea, a lo mejor después de la cirugía queda ahí algo un poquito, pero tú que ya lo operaste, ya lo viste, pues bueno, ok, lo voy a corregir, algo muy suave, muy sutil y lo vamos a poder hacer de manera segura. Pero cuando ya eso, algo que dices, definitivamente me están diciendo los expertos, el doctor, que necesito hacerme una cirugía, que no hay manera de otra forma, pues entonces no te sometas a un riesgo para una cirugía futura. Exactamente. Muchísimas gracias, Ricardo, por compartirnos, por aceptar hacer este podcast. Es un tema que yo lo veo prácticamente todos los días en consulta, en donde los pacientes me piden ácido hialurónico en nariz para rinomodelación. Yo sé que si yo les digo, yo no te lo voy a aplicar, yo sé que van a buscar, porque ya hay esta información dando vueltas en redes, dando vueltas con algunos doctores, en donde ellos dicen que sí se lo pueden aplicar. Y yo como médico realmente me siento como con esa responsabilidad de no nada más es porque yo lo digo, sino porque dar estas bases para que los pacientes sepan, tomen una buena decisión. Y no es que no sepa la técnica, porque desafortunadamente, o sea, las técnicas las encuentras a la vuelta de la esquina, claro, ¿no? Sino para que realmente, no nada más de mi voz, sino de la voz de los expertos, ellos vean el por qué no. Y alguien que opera nariz, o sea, nos está diciendo, o al momento de nosotros entrar a una cirugía, ya hay cambios, la piel ya no es la misma, no tiene la misma viabilidad, no, estamos esperando que probablemente haya una complicación, no va a responder igual, así que sí es importante tener esta información, estas herramientas para que ustedes tomen la mejor decisión. Al final de cuentas es decisión de cada uno. Claro. Y que no se vean en una complicación de este tipo, ¿no? Vayan con los expertos, déjense asesorar. Sabemos que tenemos antes de una cirugía que manejar un pre-cuidado o un post-cuidado. A lo mejor ellos les dicen, vayan, interconsulten a un dermatólogo, que me ha tocado mucho trabajar también de la mano para preparar la piel, para que tengan un mejor resultado. Temas superimportantes. Y después de la cirugía también, o sea, darle ese seguimiento a la piel, pero sin ácido hialurónico, en donde manejamos más la parte de la grasa, ¿no, Ricardo? De la cuperosis, el porito abierto, ese tipo de cosas. Sí, eso es algo que también nos toca ver mucho como cirujanos de nariz, la piel gruesa, ¿no? Así es. Y bueno, respecto al tema del ácido hialurónico, para finalizar, algo que yo creo que es muy importante y yo lo platico con mis pacientes, en algo que creo que no se debe de ahorrar, obviamente sí buscar opciones, es en tu salud, en tu seguridad. En la cirugía estética hemos sabido no nada más del ácido hialurónico, de situaciones extremas, de lugares donde no deben de operarse, por ahorrarse dinero, con personas que no están capacitadas. Y bueno, y uno de los temas importantes de esa situación tan especial, pues es el ácido hialurónico, ¿no? La realidad es que es eso, es querer, o temor también a una cirugía, ¿no? Que es válido, también, claro. Que es válido, pero, o sea, hay que poner una balanza el riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, creo que en la salud es súper importante que los pacientes se cuiden, que ahorren en lo fundamental, pero no en el tema de seguridad, que eso puede ocasionarles una complicación que puede ser peor, devastadora, claro. Y bueno, que nadie la desea, ¿no? Así es, y bueno,
Yo desde que estudiaba dermatología, creo que ya había mucho este boom de los fillers, de los rellenos. No todos los rellenos son ácido hialurónico, aquí estamos hablando de ácido hialurónico, pero pues hay otros que no son ácido hialurónico, que para mi punto de vista, pues mayor riesgo y sobre todo en nariz, ¿no? Claro. Pero a lo que voy es que todos sabemos, ahora sí que todo México y en otras partes del mundo también, sabemos de las grandes complicaciones que ha habido por una mala práctica en la aplicación de cualquier otro relleno o el mismo ácido hialurónico. Complicaciones hasta de salud. Aquí en Guadalajara específicamente hubo unos casos tremendos en donde sí cobró vidas por malas aplicaciones en zonas en donde no debería de ser. Hay artistas que las hemos visto que también le han batallado muchísimo y bueno, las menciono porque al final son personas públicas que han hablado de sus complicaciones. Las vemos, o sea, algunas como si son en cara se ven, no es necesario que nos digan. Y que ya de antemano decimos, pues, ¿qué se puso, no? ¿Quién se lo puso? Así que es una realidad. Esto no es un cuento de ciencia ficción. Hay que tomarlo súper en serio. Y si queremos un cambio, si queremos mejorar, ya sea en el funcionamiento o sea en lo estético, se tiene que consultar a quienes realmente, a los doctores especialistas, saben hacer esto y que si llega a haber alguna complicación, también saben tratarla porque saben lo que están haciendo. Y como tú lo dijiste, o sea, si es un factor económico, bueno, pues, o sea, buscar las opciones para obtener los recursos, ¿no? Si es un factor miedo, pues platicar y operarte con el doctor que te inspire la confianza, claro, que te sientas tranquilo, para que precisamente vayas con esa convicción de que todo va a estar bien, ¿no? Y si hay algún riesgo, pues ya el doctor o doctora te va a decir cuáles son estas posibles complicaciones de acuerdo a cada caso, pero que siempre estés en las mejores manos y con la salud no podemos estar jugando a la ruleta rusa. Sí, exactamente. No, o sea, eso no es factible. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Ricardo. No, gracias a ti, Rocío. Gracias, creo que es un tema muy interesante, claro, información muy valiosa y que yo espero que así lo vean y lo tomen todos ustedes, que los hacemos con mucho, mucho cariño. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Rocío. Gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego.